Bueno, la semana pasada estuvimos viendo el tema de pruebas de integración y los dobles de prueba. Vimos cuatro tipos, el dummy, el stup, el spike y el fake. Recuerden que son dobles de prueba que nosotros somos los que desarrollamos, ¿verdad? Esos dobles de prueba. Hoy vamos a ver el último tipo, que son los mock. En este caso, los mock, como ya les había comentado, son un tipo de librería. Esto lo que quiere decir es que tienen una implementación dinámica y pueden configurarse para tener un comportamiento específico. O sea que yo soy el que le digo cómo quiere que se comporte ese objeto. Tienen la característica de que controlan tanto la entrada y la salida de forma indirecta. Los mocks se crean en tiempo de ejecución, o sea que yo no tengo que crear absolutamente nada antes de, sino que se crean en ese momento mediante esta librería que nos ofrece este servicio. Lo primero que hace, o en la primera fase, la primera etapa de creación, es crear el objeto para identificar cuáles son los métodos que van a ser invocados. En la segunda fase, lo que hacemos es especificar cuál es el comportamiento que yo espero que tenga ese objeto. Y finalmente, en la tercera fase, lo que hacemos es verificar el comportamiento ejercitado con respecto al que estábamos esperando, ¿verdad? El proceso es muy similar a lo que hacemos en las pruebas, solo que sí es importante tener siempre presente que tengo que decirle cómo espero que se comporte el objeto, porque si no, él no va a hacer nada. Como les comenté, no es necesario escribir el código que implementa el mock, ¿verdad? Porque ya la librería hace estos procesos. Lo único que tengo que hacer es decirle cómo quiero que se comporte. Y otra de las características importantes que tienen los mock es que nos permiten escribir pruebas que verifiquen el comportamiento y no solo el resultado esperado. Puede hacer las dos cosas, ¿verdad? Pero es importante que podamos verificar el comportamiento además. En el caso de Angular hay varios frameworks que nos permiten crear este tipo de dobles de prueba mock. Y cada lenguaje de programación pues tiene también su propia librería o sus distintas librerías, ¿verdad? En el caso de Java, yo he usado Mockito, que es una librería que es bastante similar a Substitute de Angular. Pero hay otras, ¿verdad? Es de elección cualquier usar. Hay algunas más desarrolladas que otras. Y entonces, como les digo, depende del lenguaje de programación, la librería que voy a utilizar para implementar el doble de prueba. En el caso de la librería que vamos a usar nosotros, Substitute, básicamente es un puerto que está escrito en TypeScript. Y su objetivo es proporcionar una oportunidad de hacer dobles de prueba de manera más fluida para este tipo de lenguajes. Y tiene la ventaja de que nos permite crear mock a partir de clases concretas, o sea que no necesariamente tiene que ser una clase abstracta o una interface de la que yo puedo crear un doble de prueba. ¿Cómo hacemos entonces para utilizar esta librería? Bueno, hay que instalarla, importar la librería y, como les decía, a partir de ahí lo único que ya hago es usarla. Este es el caso de prueba que ya habíamos, un caso de prueba que ya habíamos hecho y aquí está implementado con un mock. Básicamente vean que lo que hago es utilizar la librería, punto, utilizo el método for, lo que estoy diciéndole aquí es que cree un doble de prueba para esta clase que es iChop.Access. Entonces vean que estoy haciéndolo directamente sobre la interface. Y ya puedo verificar lo que les decía, ¿verdad? Que yo puedo verificar el comportamiento y no el resultado esperado. Lo que estoy verificando aquí es si este objeto DataAccess, que es un doble de prueba, ¿verdad? Un doble de tipo mock, recibió
un llamado al método safe con 1, 2, 3 y el objeto order O. Entonces vean que no estoy verificando un resultado, sino un comportamiento, que el método haya sido invocado. Y en el caso de, por ejemplo, el ejemplo en el que calculábamos una orden, igual, creo el objeto utilizando la librería y recuerden que les dije que el siguiente paso era poder decirle cómo quiero que se comporte la librería, porque si no ella no va a hacer nada. Como yo sé que en el método getSubTotal yo voy a invocar al método que obtiene el precio del producto, entonces tengo que decirle al objeto que cree que es de tipo mob que cuando el método getProductPrice con este código 1234 sea llamado, retorne 45. Entonces vean que aquí le estoy diciendo cómo quiero que el objeto se comporte, qué es lo que quiero que el objeto haga. Recordemos otra vez que con el caso de los dobles de prueba, lo que me interesa es ir adelantando mis casos de prueba y cuando la clase real esté terminada, entonces puedo eliminar el código que ya no voy a necesitar, por ejemplo, como esta línea, y cambiar esto por un new, ¿verdad? Cambiar la llamada a la librería del mob por un new, ¿verdad? Del objeto que ya está implementado. Vamos a hacer esos dos ejemplos para que ustedes lo puedan ver funcionando. Entonces me voy a ir a Visual Studio Code. Estábamos trabajando en la clase order.model.spec. Ahí era donde estábamos trabajando. Voy a crear un nuevo describe. Voy a llamar mock. Tengo que primero instalar la librería. La forma de instalarla es con esto. Esa es la línea que les acabo de enviar para instalar la librería. Y tenemos que importarla. Y también tenemos que importar iChopDataAccess porque recuerden que hasta el momento no lo hemos importado. Los que hemos importado eran Fake, ChopDataAccess, Spay, Stup y Dummy ChopDataAccess. Este caso de prueba es este mismo. Recuerden que lo que habíamos hecho era un spike y que había un método que me decía si el método safe había sido invocado o no, que me volvía true o false. Habíamos agregado a spike una variable que se llamaba SafeWaveInvoke de tipo booleana. Si llamábamos el método, esta variable se hacía true. Y este método WaveSafeInvocate nos devolvía la variable, el valor de la variable, a ver si estaba en true o en false, ¿verdad? Y entonces esa era la forma en la que podíamos probar si el método había sido invocado o no.
En este caso, vean que eso no es necesario porque la librería Substitute tiene un método que se llama receive, que lo que hace es verificar si el método save es llamado o no. Entonces, ahora sí corremos la prueba. Primero voy a correr el ngserve. Y luego el ngTest. Y entonces en otra consola el ngTest. Y entonces aquí está, ¿verdad? Funcionando. Vean que si yo no invoco, por ejemplo, a este método, el caso de prueba va a fallar. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Ok. El siguiente caso de prueba, que es el de calcular una orden, es este mismo, ¿verdad? Recuerden que lo que habíamos hecho era crear una clase fake. Habíamos creado una lista, a esa lista le agregábamos ítems y en el método getProductPrice recorríamos la lista y cuando encontraba el identificador retornaba, ¿verdad?, el precio del producto. Para obtener 135. Aquí lo que estamos haciendo es que de nuevo creamos el objeto de tipo substitute mob y le tengo que decir qué es lo que quiero que el método getProductPrice devuelva. En el fake, yo creaba un ítem, ¿verdad? Y le agregaba el precio y entonces por eso podía devolver un precio. Aquí lo que le estoy diciendo es, cuando el método getProductPrice sea llamado con este código 1234, entonces retorne 45. Si el método es invocado con otro código, no va a retornar nada porque yo dentro de las características le estoy diciendo que él tiene que hacer algo cuando es este código. Si es otro código, él no va a poder hacer el proceso, me va a devolver 0. Entonces, cuando lo invoque con este código, va a devolver 45. Este es de los procesos más importantes cuando estoy implementando el mock. Decirle qué es lo que quiero que haga el doble de prueba, porque si no, no voy a obtener el resultado que estaba esperando. Entonces, este es el paso más importante de la implementación del mock, decirle qué quiero que haga. Si el método getProductPrice va a ser invocado varias veces, tengo que decirle qué quiero que haga. Si son 2 veces, 2 veces. Si son 3 veces, 3 veces. Porque es como una pila, ¿verdad? Mete y cuando
lo invoco, entonces saca de la pila. Entonces, cada vez que el método va a ser invocado, si son 3, 4, 5 veces, tiene que haber 5 definiciones de qué es lo que quiero que haga con cada proceso que va a ser invocado. Aquí están, vamos a verificar, aquí están los 2 casos de prueba funcionando. Preguntas hasta ahorita de cómo funciona el mob. Hoy están muy callados. ¿No está Andrei? Creo que no. Sí, porque ya me hubiera dicho que sí es hora del café. Lo está comiendo ya. Pero ves que nuestros cerebros se están calentando. Pero estamos así. Ajá. Yo como estoy levantada de las 4:30, ya yo estoy. Ya no, yo todavía no he terminado de despertarme, pero Ujú. Profe, suave que estamos agarrando señal. Ok. Vamos a hacer ahora otro ejemplo un poquito más complejo en el que vamos a utilizar solamente los mob. En Ay, por cierto, antes de que se me olvide. En el TEC digital, en la carpeta exámenes, subí ya el cuadro de balanceo del examen para que lo revisen y vean los principales temas que van a salir en el examen para que no se enfoquen en otros estudiando, ¿verdad? Entonces ahí ustedes lo revisan, vienen los puntos por tema, cuáles están más sobrecargados, en cuáles tienen que darle pues más énfasis para que lo puedan utilizar si así lo gustan para el examen de la próxima semana. En la clase 10, en el TEC digital, no subí las clases, voy a subirlas. Están las 3 clases que vamos a utilizar el día de hoy. Esas clases son una clase cliente, que el cliente tiene un nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, correo y tiene una lista de cuentas. Está su método constructor, los métodos get y set para cada variable, y luego tiene un buscar cuenta, que lo que hace es buscar la cuenta, recorrer la lista, y si la identifica por el número de cuenta, retorna la cuenta, y si no, retorna nulo. Y tiene un método retirar. Ese método retirar recibe el monto que voy a retirar y el número de cuenta. Lo que hace es buscar la cuenta. Recuerden que si la encuentro, eso me devuelve una cuenta. Si es diferente de null, entonces obtiene el balance que tiene esa cuenta en ese momento, cuál es el dinero que tiene. Pregunta que si el balance es mayor a 0, el monto que estoy solicitando, y luego que si el balance es menor al monto que voy a retirar, entonces me va a enviar un error de fondos insuficientes.
Si no, entonces invoca el método retirar. Si no puedes retirar, ¿verdad? Retorna -1. Luego tiene una clase count, que es, en realidad es una interface. Déjenme revisar si estas, porque yo corregí algo de estas clases. No sé si esta es la última versión. Sí, parece que sí. Y la otra clase es una clase sucursal. En esta clase sucursal tengo el nombre, la dirección de la sucursal y una lista de clientes. Igual que en la clase cliente tengo el constructor, los métodos get y set para los atributos de la clase. Eso básicamente sería. Lo que voy a hacer entonces es agregar estas clases al proyecto que tenemos. Entonces voy a una nueva consola, una nueva terminal. Voy a crear entonces una nueva clase que se va a llamar, voy a crear primero bueno, voy a, client. Luego está sucursal. Ya lo cerré. Sucursal. Y luego está la interface, que se llama count. Entonces voy a empezar con count. Los métodos que tiene count son el constructor, el get y el set del número de cuenta, el get y el set de la cantidad del dinero, ¿verdad? El saldo, un get y un set tipo, un método retirar, uno depositar y otro liquidar. Esos son los métodos que tiene la interface. Luego está el cliente. Tengo que pasarla por partes porque es muy grande.
Nombre. Bueno, igual ustedes la tienen ahí. En esta clase tenemos que importar la clase count. Y la otra era sucursal. Aquí la que tenemos que importar es cliente. Ok. ¿Me puede mostrar un momento sucursal? Bueno, es que para ver si copié y pegué donde era todo. Listo. Ok, gracias. Vamos a trabajar los casos de prueba en el archivo sucursal.model.spec. Voy a poner en comentarios este describe, ¿verdad? Porque modificamos el constructor de sucursal. Y voy a hacer lo mismo en cliente. ¿Verdad? En cliente.model.spec también puse en comentario el caso de prueba, ¿verdad? Porque modificamos el constructor de cliente. Entonces, o le agrego los parámetros o lo pongo en comentario, cualquier cosa, cualquiera de las dos cosas. Ok, entonces les dije que vamos a trabajar en sucursal.model.spec. Voy a crear un describe. Voy a llamarlo sucursal mock. Voy a primero importar la librería. Voy a importar la librería en sucursal .model.spec, ¿verdad? Que es la de sustituto para poder utilizar los mob. Voy a crear estas variables que vamos a usar de forma global.
Y tenemos que importar cliente y count. Aquí tenemos una variable de tipo cliente, una variable de tipo sucursal, una variable de tipo cuenta que es un mock, ¿verdad? Estoy utilizando la librería Substitute. Voy a tener un número de cuenta que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, un balance que va a estar en 100,000 y este va a ser un monto con el que voy a retirar 200,000 más adelante en un caso de prueba. Lo primero que voy a agregar es el before each. En este before each inicializo la variable sucursal, inicializo la variable cliente, la variable cuenta también la vuelvo como a limpiar, ¿verdad? La vuelvo a setear. A esta variable sucursal le voy a asociar el cliente que acabo de crear. Al cliente le voy a asociar la cuenta que acabo de crear. Y a la cuenta, vean que le estoy dando una cantidad, un set cantidad, le estoy asignando un monto inicial, que son 100,000, y un número de cuenta, que es 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que estoy haciendo en el before issue. Sí, si crearon un nuevo proyecto, tienen que volverla a instalar. Ok, entonces ahora vamos a crear el primer caso de prueba. En el primer caso de prueba, lo que vamos a verificar es el saldo de la cuenta. Ya nosotros creamos el objeto de tipo mob, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que verificar que el saldo de la cuenta es correcto. Entonces, vamos a necesitar invocar el método getCantidad de dinero. Entonces tengo que decirle que retorne el balance, porque eso fue lo que le asigné, que en este caso son 100,000. Y aquí invoco el método cuenta.getCantidad de dinero, la dejo en la variable saldo y verifico que esta variable, aquí es balance, perdón, sea igual a balance. Voy a arreglarlo en el documento. ¿Verdad? Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita. Voy a pasarme a donde tengo el NGTest. Aquí están los 40 casos de prueba. Y me voy a ir a sucursal MOP. Ahí está funcionando, ¿verdad? Entonces, lo que me devolvió es igual al balance. Cuando invoco métodos de el MOP, ella pide que le agreguemos esta etiqueta aquí al spec de N para el tipo de dato, porque no sabe como qué tipo de dato me va a devolver, entonces puede devolver diferentes tipos de datos, entonces este N me permite hacer esa comparación con diferentes tipos de datos. Sí queda claro este caso de prueba, este primer caso de prueba y el before. Chicos, ¿sí queda claro? Primera pregunta, ese get cantidad de dinero punto returns balance, eso le está diciendo que debería retornar
lo que usted le ponga ahí o que retorne eso. Que retorne eso. Ah, ok, Que cuando invoque a este método, retorne esto. ok, ok. Porque recuerden que cuenta es una interface y no la hemos implementado, ¿verdad? No, está en cero. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahí, es decirle qué es lo que quiero yo que haga cuando se invoque ese método. En el siguiente caso de prueba, lo que vamos a verificar es que si le agrego una nueva ¿Sabe? cuenta, sí. Ese N se puede cambiar por alguna otra cosa que uno espere dentro de eso. Mm, Digamos, como no, ahí esperaría un true o un false porque es un to be. lo podemos probar porque no estoy segura. Creo que sería No, boolean, ¿no? no. Por nombre parece. Sí. Sí lo puedo modificar. Parece que es como el tipo de Como, dato que voy a comparar. ok, podría servir para hacer una comparación de que le llegue lo correcto a uno ahí. Ujú. Entonces, en este caso, en este siguiente caso de prueba, vean que lo que estoy haciendo es creando una cuenta adicional que es otro mob, porque recuerden que no hemos implementado la clase cone, es un interface, no puedo hacer un new. A cliente le estoy asignando esta segunda cuenta que creé y entonces si hago un get cuentas, que lo que hace es devolverme el arreglo de la lista de cuentas del cliente, el len debería ser de 2. Y aquí está funcionando. Ok, el tercer caso de prueba que vamos a hacer es el de retirar un monto válido a la cuenta. Entonces vean que aquí lo que estoy haciendo es que creé una variable adicional que es inicializo en 300,000. El método retirar que está en cliente. Vean que lo primero que hace es invocar al método buscar cuenta. Y buscar cuenta invoca el método getNumCuenta que está en cuenta, o sea que este método no está implementado. Entonces yo tengo que decirle que cuando ese método sea invocado me retorne el número de cuenta que era 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que ya tengo una cuenta, o sea que la logré encontrar,
Vean que lo que hace es obtener el saldo, el dinero, el monto que tiene en ese momento la cuenta. Este método, todo lo que haga referencia a account no está implementado porque es de tipo cuenta. Entonces tengo que decirle que cuando se invoque el método get cantidad de dinero, retorne 300,000. Eso es lo que le estoy diciendo ahora. Y luego, una vez que ya tengo el monto, vean que si todo está bien, si el monto que voy a retirar es menor al balance, a lo que tiene en ese momento, entonces invoca el método retirar de la clase cuenta. Y este método retirar lo que hace es que debería devolverme lo que queda, el saldo de la cuenta después de que yo retiro. Entonces, cuando invoco al método retirar, lo que voy a retirar son 200,000, entonces le voy a decir que retorne 100,000 porque el saldo que tenía, le dije que era de 300,000, voy a retirar 200, entonces él debería retornar 100,000. Una vez que ya le dije al objeto mock cómo quiero que actúe, entonces sí puedo invocar al método retirar de cliente. Lo voy a invocar con 200 y con el número de cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que me devuelve este saldo debería ser igual a lo que me devuelve a lo que tengo en el balance, que es 100,000. Si ejecutamos la prueba, vean que ahí está funcionando. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Sí, se entiende este caso de prueba. Este estaba un poquito más complejo. Sí, profe. Ok, y el último caso de prueba que voy a implementar es que quiero retirar más de lo permitido. Eso lo que debería generarme es una excepción de fondos insuficientes. Entonces, le digo al método de cuenta get cantidad de dinero que cuando sea invocado retorne 100,000. Al método get número de cuenta que retorne 1, 2, 3, 4, 5. Y que invoco al método de cliente retirar con 200,000 y 1, 2, 3, 4, 5. Vean que lo que tengo son 100,000 e intento retirar 200,000. Entonces, esto me envía este mensaje de fondos insuficientes que estaba aquí. Algo muy importante que tiene este método de retirar es que vean que una vez se genera la excepción, está el método de retirar de la cuenta. Si nuestra clase o si nuestro método invocara este método, valga la redundancia, retirar, sería gravísimo, ¿verdad? Porque quiere decir que siempre estoy retirando, aunque me envíe el mensaje de fondos insuficientes. Entonces, recuerden que les dije que yo no solamente podía verificar el resultado, sino el comportamiento. En el ejemplo, en el primero que hicimos, verificábamos el método SAFE, recuerdan, en el ejemplo que quedó pendiente de la semana pasada. Aquí, lo que estamos diciéndole es, en ese caso, lo que nos interesaba es que hubiera recibido el método SAFE. Aquí nos interesa que el método no haya sido invocado, entonces utilizamos el método did not receive, retirar con 200,000, o sea, que nunca se llegue a invocar. Esas son las dos cosas que estamos verificando con este método. Aquí está.
funcionando. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Profe, ¿se podrían montar casos de prueba parametrizados? Mm. No estoy segura, nunca lo he hecho. Pensaría que sí pueden funcionar. Lo que me preocuparía sería, por ejemplo, con esto, que tendrían que ser, eh, quizás que sí. Lo que sí es que los casos de prueba tendrían que estar muy bien pensados en el sentido de que si necesito que este valor retorne algo o utilice algo distinto, tengo que mandárselo también por parámetro. Entonces, tal vez lo que sería es un poquito más complejo por la cantidad de parámetros que tengo que hacer, pero sí, sí se puede. Sí, creo que sí se podría. Tendría que probarlo, pero como estos casos de prueba tal vez son un poco más complejos, tal vez no sería tan recomendable, pero creo que sí se puede. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que ustedes intenten resolver. Aquí vienen otros ejercicios. Vamos a trabajar en parejas, quizás hasta las 9:30. La idea no es que los resuelvan todos, pero que sí por lo menos traten de resolver unos 2 casos de prueba ya ustedes por sus propios medios y que empiecen a probar un poco la librería y a probar lo de agregar otros, esto, ¿verdad? Que les dije que era lo más importante, ¿verdad? Los métodos que tengo que implementar para que la interface funcione. Entonces, vamos a trabajar en parejas hasta las 9:30. Luego vamos a hacer el receso y luego, regresando al receso, vamos a hacer el acompañamiento con cada uno de los grupos del proyecto para ver cómo están avanzando. Y tenemos pendiente lo de ver si les damos más tiempo. Ahorita tal vez mientras ustedes están trabajando, veo a ver cómo está lo que nos queda del semestre para ver cuánto tiempo más les puedo dar. Si les puedo dar 8 días o hasta el lunes, para irlo valorando, porque sí no me gustaría, digamos, que pasemos de la semana 17 para que tratemos de estar todos liberados y que no se les acumule todo. Después con los otros cursos, que yo sé que sí hay cursos que van terminando hasta la semana 19 y así, entonces para que nosotros terminemos máximo en la semana 17. Entonces voy a valorar esas fechas ahorita mientras ustedes estaban trabajando y volviendo del receso lo vemos. Entonces voy a crear los grupos. Entonces, recuerden que soy conectada aquí en Zoom, por si acaso tienen alguna duda, ¿verdad? Que necesitan que me una a la sala.